almuerzo o llegando hasta las 9 de la noche. Espero que no hay nadie arriba en la terraza para caer, ¿cierto? Buenas noches, mis hermanos. La mayoría me conocen. Eh, Estoy de Tuluá, la hermano Byron, em, de la Asamblea de Tuluá. Hay unos hermanos que me acompañan a en esta tarde y hay uno que apareció que yo no sabía que iba a venir, pero está acá, la hermana Tatiana. Entonces, hermanos, que en esta noche quiero como por, como introducción leer unos versículos en Juan capítulo 6. El hermano Peter por la tarde gracias mi hermano, nos habló del amor de Dios. Y, y el tema que yo tengo en esta noche también tiene que ver, aunque no con el amor de Dios, pero es una manifestación del amor de Dios para nosotros. Entonces, en Juan capítulo 6, versículos 66, y dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Padre, en esta noche venimos a tu presencia reconociendo que el único a quien podemos ir es al Señor Jesucristo. Hemos escuchado en esta tarde que Él nos amó con un amor eterno, un amor grande, un amor inmutable, un amor, Padre, que nos salvó, un amor que lo llevó a Él a una cruz. Y Padre, también es un amor que nos llama para que podamos tener esa salvación, la paz, la seguridad, Padre, de andar por la valle de muerte. Y Padre, que hay esperándonos un hogar en los cielos. Padre, queremos encomendarnos en esta noche a ti, a tu bien cuidado, Padre, para que nosotros podamos ser guiados en esta noche para entender, para compartir esas palabras, Padre, de vida eterna en esta noche. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, me llena de un poquito de temor en esta noche, pero ahí vamos a ver. En esta noche yo quiero hablar eh, de la oración sacerdotal del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 17 es donde vamos a pensar en esta noche y vamos a leer al principio, leemos los primeros 5 versículos por causa del tiempo. Juan capítulo 17, versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús
Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me disteis que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay unas oraciones significativas en la Biblia, en las Escrituras. Y en el año 1973, una monja católica australiana que se llamaba Janet Mead compuso música pop rock a las palabras del Padre Nuestro. En la Semana Santa de 1974, un año después de haber escrito o había compuesto la música, por Semana Santa, el cántico había llegado al número 4 de la lista. La única canción tomada directamente de la Biblia en llegar a los top 10 de la lista musical en toda la historia. Yo recuerdo ese tiempo porque yo era un pelado de 16 años y recuerdo en la feria y los carros chocones, esa era la pista que sonaba en los carros cuando andaba uno en los carros chocones. El Padre Nuestro es rezado por millones semanales en el mundo, en las iglesias alrededor del mundo. Y me imagino también por las noches, por las mañanas, por millones de personas que rezan el Padre Nuestro. Considerado por el mundo cristiano como la oración más significativa. Por ende, el nombre, el Padre Nuestro. Hay otra oración, la oración de Jabes. En 1 Crónicas capítulo 4, versículo 10. Una oración de un solo versículo. 25 palabras. Y hay un libro de 128 páginas escrito por el autor Bruce Wilkinson. Ha vendido más de 10 millones de copias. Y en el año 2001 fue el libro no ficción más vendido. Eso me asombra. Unas pocas palabras de ni un versículo tan famoso, ¿cierto? El Juan 17 no tiene cánticos en la lista, ni libros mejores vendidos. Sí, unos comentarios breves y unos libros de autores desconocidos y unos sermones predicados
de unos púlpitos humildes. Una oración insignificante para muchos. En realidad es la verdadera oración de Jesús. El Padre Nuestro es un modelo para enseñar a los discípulos de Jesús unos principios de oración. Jesús en realidad ni puede orar el Padre Nuestro. No hubo pecado en él, nos dice las Escrituras. Al que no conoció pecado. Y el Padre Nuestro nos dice, perdónanos nuestras ofensas. Es la oración más grande, más larga de Jesús registrada en las Escrituras, Juan 17. Que el Espíritu Santo vio necesario dejarnos. Hay otras oraciones que Jesús oró. Nos dice en Lucas 6:12 que él pasó toda la noche orando, pero ni tenemos una palabra de lo que él oraba. Oró por Lázaro. Oró en Getsemaní. En la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero esta oración sobrepasa todos estos. Alguien ha dicho que es entrar al lugar santísimo. Entrar al trono de gracia. El centro de operaciones. ¿Cierto? Usted va a una fábrica y hay un centro de operaciones, ¿cierto? Y este es como el centro de las operaciones. Otros dicen que es un vistazo previo del oficio sacerdotal de Jesús, según lo que tenemos en Hebreos capítulo 6-10. Que está en operación en este mismo momento en que estamos hablando. En Hebreos capítulo 7, versículo 22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, un sacerdocio, no según Aarón, sino Melquisedec. Y los otros sacerdotes, estos sacerdotes según Aarón, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían seguir. Mas hablando del Señor Jesucristo, Jesús del mejor pacto, que murió y fue sepultado y resucitó y ascendió, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Peter nos habló de un amor inmutable, pero ahí hay un sacerdocio inmutable. Y versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. El que cumplió toda la demanda de Dios, santo, inocente,
sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y este capítulo 17 de Juan nos está hablando de este ministerio sacerdotal del Señor Jesucristo, dándonos un vistazo de su obra en este momento en que estamos hoy día. Es la oración sacerdotal de Jesús a su Padre. Igual como las otras oraciones de Pablo en sus cartas, esta oración no es solamente unas palabras bonitas con frases bien formuladas. En su esencia es doctrinal, es profética, es Dios Hijo hablando directamente a Dios Padre sobre su pueblo. Hay 3 divisiones en el capítulo. La primera división es en los primeros 5 versículos que leímos ahora, donde él ora por sí mismo y su relación íntima con el Padre, hablando de su ministerio. La segunda división de versículos 6 a 19, él está orando por sus discípulos, intercediendo por ellos, los que el Padre le habían dado a Jesús, los 12. Y el tercer grupo, tercer parte del capítulo está hablando por las generaciones de gentes que seguirán por las enseñanzas y el ejemplo de los discípulos. Desde el día de Pentecostés hasta el rapto de la iglesia. Eso significa que todavía está el Señor Jesucristo ejerciendo su ministerio hoy día. Una oración por todas las edades de la iglesia. Una oración por nosotros hoy en agosto 2025. La oración de oraciones y el capítulo de capítulos de la Escritura. El teólogo Juan Ryle dice: estos versículos dan inicio a uno de los capítulos más maravillosos de la Biblia. Es un capítulo en el que vemos a nuestro Señor Jesucristo dirigir una larga oración a Dios Padre. Es maravilloso como ejemplo de la comunión que siempre existió entre el Padre y el Hijo durante el ministerio del Hijo en la tierra. Es maravilloso como modelo de la intercesión que el Hijo, como sumo sacerdote, siempre realiza por nosotros en el cielo. Y no menos maravilloso como ejemplo de lo que los creyentes deben mencionar en oración. Más adelante el mismo autor dice: no hace falta decir que el capítulo que nos ocupa contiene muchos temas profundos. Difícilmente podría ser de otra manera. Quien lea las palabras dirigidas por una persona de la Santa Trinidad a otra
de la misma Trinidad. El Hijo al Padre. Seguramente estará preparado para encontrar mucho que no podrá comprender plenamente. Hay frases, palabras y expresiones en los 26 versículos de este capítulo. Perdón. De este capítulo que probablemente nadie haya descifrado completamente. No tendríamos la mente para hacerlo, pero hay grandes verdades en el capítulo que se destacan con claridad y a estas verdades haremos bien en dirigir nuestra atención. Por ende, quiero tratar este capítulo para resaltar unos pensamientos quizás inconexos para nuestra enseñanza y bendición. En Juan capítulo 13 a capítulo 16 relatan los últimos días del ministerio terrenal de Jesús con sus discípulos. Unos días antes, Jesús había entrado a Jerusalén sobre un pollino de asno. Él había celebrado la Pascua con sus discípulos y lavó los pies de ellos. Instituyó la cena del Señor. Satanás había entrado en el corazón de Judas para entregarlo a los judíos. Él sale de la celebración de la Pascua y en el camino a Getsemaní. Y mientras caminaba, daba sus últimas enseñanzas a sus discípulos. El mandamiento nuevo, el camino al Padre, la promesa del Espíritu Santo y su obra consoladora en la ausencia del Mesías. La vid verdadera, entre otros. Después de haber enseñado de Dios a sus discípulos, ahora el Señor Jesucristo habla a Dios de y por sus discípulos. Es la oración del Hijo de Dios a su Padre. Jesús en intercesión por los suyos en todas las generaciones venideras. En versículos 1 al 5 tenemos al Señor Jesucristo hablando directamente con su Padre. Quita ahora su atención de sus discípulos. Él estaba ahí enseñándoles, hablándoles en el camino a Getsemaní. Y ahora él levanta sus ojos al cielo y dirige sus palabras a su Padre. Padre. El Hijo dirigiendo su oración a su Padre, mostrando su dependencia de Él. Jesús no es una rueda suelta. Interesante, ¿cierto? Un ejemplo para nosotros. No es un hombre solo. Reconoce su necesidad de vivir en comunión y según los designios de su Padre. La primera persona de la Trinidad.
Tengo que admitir que cuando joven, a veces pensé que mi papá no sabía mucho, que yo sabía más que él. Que tenemos buen ejemplo del Señor Jesucristo, ¿cierto? Su dependencia de su Padre. En Juan capítulo 5, versículo 19 dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En versículo 30 del mismo capítulo, él vuelve a decir, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Calvino en uno de sus escritos dice, Cristo da ejemplo a los maestros para que no para que se dediquen solo a sembrar la palabra, sino para que combinando oración con ella, imploren la ayuda de Dios para que su bendición haga fructífera su labor. Nosotros, maestros, pero no solamente maestros, necesitamos mantener la comunión con nuestro Padre. Necesitamos esa dependencia de Él. Agustino dice, siendo tan gran maestro, no solo lo que dice al hablar a los discípulos, sino también lo que dice al Padre al orar por ellos, es para su edificación. El Señor Jesucristo, el Maestro de maestros, y dependía de su Padre. ¿Y qué ejemplo para nosotros? ¿Qué necesidad hay para nosotros de depender de nuestro Padre, de estar en comunión, en oración con nuestro Padre? Y es para nuestra edificación también. El Señor nos da un ejemplo, no solo a los maestros, sino a todos, la necesidad de la oración y la dependencia en nuestra vida diaria. Orad sin cesar, dice el apóstol Pablo. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago. Y Samuel decía, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. No es solo un ejemplo de dependencia, sino también uno de confianza e intimidad. Una relación cercana, una oración práctica. El Padre, el Hijo con su Padre. Jesús sabía con quién estaba hablando. Su Padre con quien estuvo desde el principio, antes que el mundo fuese. Él nos dice en versículo 5. Sigue diciendo, Padre, la hora ha llegado. Durante más que 6 meses, los líderes religiosos estaban conspirando a matarlo. En capítulo 7 de Juan, versículo 30, dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Versículo 44 de capítulo 7 sigue diciendo, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano.
En capítulo 8, versículo 20, y dice, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Pero ahora Él está diciendo, ahora el tiempo ha llegado. Ahora es el tiempo de su entrega, su sentencia, su crucifixión, su resurrección, pero su ascensión también a la gloria. El tiempo para compartir al propósito por lo cual había venido al mundo en el primer lugar. Tiempo para cumplir todo lo dicho de él en los profetas. Isaías 53, los Salmos. En Lucas 24, 27 y 44 dice, y comenzando desde Moisés, el Señor Jesucristo hablando del Señor Jesucristo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decía. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Había llegado la hora de cumplir todo lo que fue escrito de él. Tiempo para dejar el mundo, dejar sus discípulos con el Consolador, después de cumplir la obra que el Padre le había mandado hacer. Jesús sabía el porqué de su encarnación, la razón por la cual él vino nacido de mujer. El Verbo de Dios, que fue hecho carne y habitó entre la humanidad. Él había venido para deshacer las obras del diablo. En 1 Juan 3:8. En cumplimiento de la primera profecía de Génesis 3:15, el simiente de la mujer que herirá a la serpiente en la cabeza. Cumplió. Está para cumplirse. Él sabía el propósito de su nacimiento para salvar a su pueblo de su pecado. Él sabía que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entendía que era Él que iba a preparar lugar para los que venían al Padre por medio de Él. Era el tiempo de decir, consumado es, y entregar su espíritu. Y decir, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Ahora, levantando Jesús a sus ojos al cielo, hace una solicitud en el versículo 1 todavía. Dice, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Parece algo puede parecer cierto, algo de arrogancia de parte del Señor Jesucristo, pidiendo al Padre que le glorificara. ¿Será que nosotros podemos pedirle a Dios que nos glorificara?
Pero esa es divinidad con divinidad. El Hijo con el Padre. El Hijo de Dios con su Padre Dios. Jesús hablando con su Padre, con quien estuvo desde la eternidad pasado. Y por 30 años había dejado a un lado esa gloria para cumplir con el plan redentor de Dios para salvar al mundo pecador. Filipenses 2:6 en adelante leemos: el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A veces pienso yo en cómo será para una persona de estrato 6 bajar hasta estrato 1. Sería difícil, pero imagínese bajándose de estrato cielo a estrato tierra. Sería peor que de estrato 6 abajo un puente, ¿cierto? El Señor dejó la gloria al lado de su Padre para venir aquí a vivir entre nosotros. Viví entre personas, unos viles pecadores. Jairo nos contó algo de su pasado. Conozco hombres peores, pero el Señor hizo esto por nosotros. Bajó del estrato cielo a estrato tierra, donde no tenía por dónde poner su cabeza, y fue llevado a una cruz. Él no estaba pidiendo nada raro. Después de un punto en un radar, hemos visto esos radares y tiene un punto y dicen, ese es un avión o este es un buque, ¿cierto? Y, y el punto que quiero que entendemos, que el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, los 30 años, es como un punto ahí en la eternidad. Es un punto de nada. Pero el Señor Jesucristo bajó de la gloria para estar aquí entre nosotros por este tiempito. Sabemos que un día es como 1000 años para el Señor y 1000 años como un día. Entonces, 30 años ni es un punto, ni es visible en el radar de la eternidad el tiempo que el Señor estuvo aquí en la tierra. No tenemos un cuadro exacto de cómo es la gloria de Dios.
aparte de resplendor, nubes, luces, relámpagos, unas cosas claras de la gloria de Jehová es que causa temor a Dios, causa reverencia a Él, causa obediencia a Él, espanto, vidas cambiadas. El Señor vivía una eternidad pasada en esa gloria y ahora volvió a vivir. Padre, glorifícame como en el tiempo pasado, como en la gloria que tuvo contigo en el tiempo pasado. Apocalipsis capítulo 21 nos da un pequeña luz. Y dice en versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró una gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo a Dios, y teniendo la gloria de Dios y su fulgor, su brillo, era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfano como el cristal. Y la ciudad no tenía necesidad de sol, ni de luna que brillan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, la brilla, y el Cordero es tu lumbrero. La gloria no es tanto el lugar, sino el que está en el lugar. Dios es el que hace que la nueva Jerusalén sea gloriosa, no las piedras preciosas y el oro puro. Muchas personas quieren llegar al cielo porque pueden andar sobre calles de oro. Pero las calles de oro no son las cosas que van a hacer el cielo glorioso, la presencia de Dios gloriosa. Es Él, es Dios. Recordamos a Moisés cuando bajó del monte y la piel de su rostro era resplandeciente y tuvo miedo de acercarse a él los que estaban a su alrededor. Ahora el Señor Jesucristo está a la puerta del cumplimiento del plan maestro de Dios para salvación y redención de un mundo pecador, que para que seamos glorificados en él. Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos ha separado, pero la gloria de Dios sigue siendo, siguiendo está. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Por la obediencia del Hijo, el Padre es glorificado, ¿cierto? Pero sigue diciendo en versículo 2, dice,
eh, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que me distes. Hablando de sí mismo en segunda persona, le has dado potestad. Hemos escuchado algo similar en Mateo capítulo 28 y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos. El Hijo tiene autoridad para dar vida eterna. La vida para restaurar. La vida dañada por el pecado de Adán. Recordamos que el pecado entró por Adán y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el Señor Jesucristo, hablando a su Padre, reconociendo afirmando que Él había venido para dar vida eterna, vida al hombre. En Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice, en ningún otro hay salvación. En Juan 3:16, de tal manera amó Dios que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no tenga vida eterna, mas no se pierde, mas tenga vida eterna. Juan 3:36, todo aquel que en él cree. No, 3:36. Todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es lo que el Señor afirma en su oración, dándonos doctrina. A mí me encanta leer las oraciones del apóstol Pablo y en todos ellos vemos doctrina, ¿cierto? Cada oración, él suelta doctrina, verdades de las Escrituras. Y aquí el Señor Jesucristo está dando doctrina que nosotros tenemos que creer y debemos aceptar. Si usted en esta noche no tiene la vida eterna, esa vida está en Jesucristo. El Padre es el que da por medio de Él. No hay otro camino, no hay otra salvación, no hay salvación en ningún otro. Y el Señor dice, y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo. En 1 de Juan nos dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Si usted en esta noche quiere la vida eterna, es en Cristo Jesús, no en otro. Es imposible separar el Hijo del Padre y el Padre del Hijo. Tres personas en la Trinidad participaban en el plan de la redención. El Padre formuló el plan. El Hijo ejecutó el plan. Y el Espíritu Santo hoy día está aplicando la salvación del alma del pecador.
Si usted en esta noche no conoce a Cristo y usted está como yo cuando yo tenía unos 14 y 15 años, sentado en reuniones así, no en sillas así, en unas bancas, donde yo hacía maldades, amarrando las moñas a las niñas a la silla, cosas así. Pero tengo que decirle a veces y muchas veces, yo sentado en esa silla con ganas de aceptar a Jesús, de ir a hablar con el predicador, de decirle yo quería ser salvo, pero no podía levantarme de la silla. Si el Señor está convencido, el Espíritu Santo en esta noche, porque si usted siente en su conciencia que usted necesita un Salvador, si usted necesita el pastor, porque usted falta algo en su vida, déjeme decir, es el Espíritu Santo tocando su corazón. No, no pongas oído sordo a la voz del Espíritu Santo. John MacArthur decía algo interesante, creo que fue él. Cualquiera que glorifica a Dios, pero niega a su Hijo, niega glorificar a su Hijo, no glorifica a Dios. Si usted quiere glorificar a Dios, pero deja a Jesús por un lado, como una señora me dijo un día, que no es que yo amo a Dios, pero amo más a la Virgen. Creo en Jesús, creo en Dios, pero ama a la Virgen. Usted está equivocado. Usted no puede glorificar a Dios y deja al Hijo a un lado. Cristo afirmando lo que dice las Escrituras. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están juntos en la salvación del pecador. Yo te he glorificado, dice él, en la tierra. He acabado la obra que me disteis que hicieses. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuvo contigo antes que el mundo fuese. El Señor es y será glorificado porque Él glorificó al Padre en la tierra y acabó la obra que el Padre le había dado a hacer. Jesús ya ha sido glorificado y nosotros tenemos que glorificarlo a Él. Judas nos dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Empezamos hablando de los discípulos y Pedro decía, ¿a dónde iremos? No hay otro. Y en esta noche, ese mismo Jesús está
está como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Y en los próximos estudios vamos a mirar un poquito más de este oficio, este ministerio, lo que queremos llamar, del Señor Jesucristo en este momento al favor de su pueblo, porque Él nos ama con un amor eterno. Algunas personas dicen, bueno, ¿cómo es que Dios nos ama cuando vemos tantas cosas en el mundo? Pero dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor, esa es la infutable evidencia del amor de Dios. No hay manera de refutar el amor de Dios hacia nosotros. Creo que tiene otro para añadir a los 7, hermano Peter. La irrefutable amor de Dios. Padre, gracias. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias, Padre, por la obra redentora de Cristo en la cruz. Gracias, Padre, por la voz del Espíritu Santo en este momento. Y Padre, te rogamos para que si hay una persona aquí en esta noche que tu Espíritu Santo esté tocando, esté hablando, esté convenciendo de su pecado, de justicia y de juicio, de la verdad de lo que la Escritura nos dice, que el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Padre, queremos rogarte para que esa persona pueda decir, Señor, yo te creo, yo te recibo. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias por su obra en la cruz de Calvario por mí. Padre, queremos encomendarnos a ti, pidiendo tu bien cuidado de nosotros en las horas de la noche, para que mañana podamos estar juntos de nuevo. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.